De calidad. 8:42 de la mañana, y de los 17 prófugos que se escaparon de la comisaría en el barrio de Liniers, 3 fueron recapturados. Uno de ellos esta madrugada en Constitución, dicen que ha ido a comprar drogas, por lo que dejan trascender la policía. Otro de los presos estaba en uno de los domicilios que había declarado, y al otro lo encontraron, dicen que escondido en un árbol cuando lo agarró la policía. Por este suceso, Waldo Wolf, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso en la víspera de la Navidad la remoción de la cúpula de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de estos hechos, que no han sido aislados en los últimos tiempos, estuvimos trabajando toda la madrugada con el secretario de Seguridad primero, Ezequiel Daglio, y nos reunimos muy temprano, más allá de estar en contacto telefónico, con el jefe de gobierno de la ciudad, y tomamos la decisión de remover a la cúpula policial, al jefe y al subjefe anterior. Es la fuga número 15 en lo que va del año, con más de 2.000 presos que permanecen alojados en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Martín Ocampo es el procurador de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministro de Justicia y fiscal también aquí en la ciudad. ¿Qué tal, Ocampo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, María? Bien. A ver, la situación en sí misma ya es un problema, ¿no? La situación de tener 2.000 presos alojados en comisarías y no en el Servicio Penitenciario Federal. Por supuesto, sí. Esto comenzó siendo un problema con el gobierno de Alberto Fernández. Esto no era un problema para la ciudad. Esto, hasta la llegada de Alberto Fernández al gobierno, no había ningún problema. De hecho, en mi época de ministro, cuando me tocó crear la policía de la ciudad y distribuir todas las comisarías nuevas en comisarías comunales, hicimos un estudio sobre la cantidad de detenidos que teníamos y el flujo de detenidos, y nos daba que teníamos que cerrar alcaldías, no cerrar porque el flujo que tenía sobraba la cantidad de alcaldías que tenía la ciudad. Esto con Alberto Fernández empezó con una política de no recibir presos en medio de la pandemia, de la justicia de la nacional, y luego se continuó, digamos, esto continúa. Es decir, acá hay una similitud muy importante entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Javier Milei en este tema en particular, para con la ciudad, ¿no? En el tratamiento para con la ciudad. El servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, de Patricia Bullrich, que es la que en su... Sí, exactamente. Sí. Antes dependía del Ministerio de Justicia, ahora depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y lo que usted plantea es que el problema es que la Nación no le toma los presos a la ciudad para llevarlos al Servicio Penitenciario Federal. Sí, exactamente, sí. Aparte de esto, hay un montón de reclamos y demandas instauradas por la ciudad para que se cumpla un convenio que la ciudad tenía firmado con el Estado federal para que se hicieran cargo de los detenidos. Y esto también es consecuencia también del no traspaso de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, la falta de autonomía que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el no cumplimiento con el mandato de la Constitución después de 30 años de la reforma constitucional. Está bien, pero simultáneamente subió mucho el nivel de encarcelamiento. Digo, el propio Jorge Macri viene diciendo, el jefe de gobierno de la ciudad, que detienen mucho más gente. Si uno aumenta los niveles de encarcelamiento, pero no tiene dónde meter los presos, no suena muy lógico tampoco. No, todo es una política que tiene que ir concatenada. Por eso normalmente los estados, es decir, tanto las provincias en este caso, tienen asociada su política de seguridad también con su política penitenciaria. Por eso, bueno, pero entonces caso, la ciudad no tiene su política penitenciaria porque depende de la nación. Pero porque la justicia depende de la nación, porque la policía detiene personas que cometen delitos, pero esos delitos están, esas personas están a disposición de la justicia, y esa justicia no es la justicia de la ciudad, es la justicia nacional. Es decir, la mayoría de los delitos que se producen en la Ciudad de Buenos Aires están vinculados a delitos contra la propiedad, esencialmente el robo. Exactamente. Entonces, esos delitos corresponden su investigación a la justicia nacional. Y entonces son los jueces nacionales los que disponen las detenciones en lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Y es una cuestión que no le permite a la ciudad planificar toda su política, de la política penitenciaria y la política judicial en este punto, que afecta también la política de seguridad, porque no se puede tomar aisladamente
la política de seguridad como si fuera solamente una política Está bien, policial. pero el gobierno de la ciudad debe saber que está actuando sobre ese escenario, porque y hay un costado... Sí, lo sabe, sí, lo sabe. Sí. ¿Cómo? Lo sabe y se han hecho un montón de políticas para mitigar esta situación. Pero ¿no? si la policía también... Pero siempre sigue siendo una situación excepcional, que no corresponde a una policía, que la policía no está formada para manejar detenidos. Ni las comisarías tienen la estructura necesaria. Y un tema sobre el cual se habla menos, pero que me parece que también debe estar puesto arriba de la mesa, que tiene que ver con las condiciones en las cuales esos presos están alojados. Muchos de esos presos no tienen ni condena, o sea que también hay una presunción de inocencia por la cual van a parar a lugares que no tienen ni baños. Hay presos sin condenas, pero también hay presos con condena. Eso es tremendo también, ¿no? O sea, bueno, uno diría, hay presos con condena, tendrían que estar ya a custodia del sistema penitenciario, ¿no? Presos con condenas en alcaldías policiales, y que son lugares preparados para detenidos de tránsito, es decir, la policía los detiene, hace las investigaciones preliminares y los pone a disposición de la justicia, y en menos de 24 horas esas personas tendrían que estar ya alojadas dentro del sistema penitenciario federal. Ahora, estamos hablando con Martín Ocampo, el procurador de la ciudad. Si la nación no toma los presos que la ciudad le quiere mandar al servicio penitenciario, ¿es por un capricho, porque la nación no tiene lugar? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque mire, esto no era un problema. Esto no fue un problema nunca. Este problema comenzó con la decisión política de Alberto Fernández. Está bien, pero Alberto Fernández hace un año que no gobierna. Ahora, pero sí, por eso digo, es la decisión del kirchnerismo de hostigar a la ciudad. Está bien, y ahora... La medida de hostigamiento, ¿se acuerda? Con la de educación, con todas las... Bueno, entonces Milei mantiene una política de hostigamiento sobre la ciudad. Milei mantiene la misma política, el gobierno nacional mantiene la misma política. Pero es para castigar a Jorge Macri, no es porque no tenga lugar en el servicio penitenciario. Para castigar a la ciudad, porque rescatan a los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires, pues esto es un problema del gobierno, sí, pero esto afecta a los... Pero es un problema de voluntad, entonces, si Patricia Bullrich no toma los presos es porque no quiere, no porque no tenga lugar en el servicio penitenciario. Pero si antes había lugar. Pero es que los niveles de encarcelamiento aumentaron. El gobierno de Mauricio Macri, ella era ministra de Seguridad y había lugar. Pero cambió el nivel de encarcelamiento. El propio Jorge Macri dice que encarcela... No estos niveles. No hay niveles que no se puedan alojar. Ajá. No. Puede haber mayor flujo de detenidos este año, pero ¿y el año pasado? ¿Y el año anterior? O sea, es una política de hostigación. Es Milei castigando a la ciudad. ¿Es esta la lectura que usted hace? Pero es así, y esto viene también con el tema de la coparticipación, con la discusión de la coparticipación. ¿Después de cuánto tiempo el gobierno de Milei está girando los fondos que la medida cautelar de la Corte le dispuso? Después de muchísimo tiempo. Y no solamente eso, sino que mantiene el reclamo. Es decir, ellos, el judicial, sostienen los mismos argumentos que el kirchnerismo sostuvo para sostener la demanda para quitarle la coparticipación. Esos argumentos que eran vinculados a que Kicillof, que le dieron la plata, bueno, los mismos argumentos sostiene el gobierno de Javier Milei. Martín Ocampo, ¿la Procuración interviene en este caso de la fuga? No, nosotros, por ahí hay una confusión, pero la Procuración de la Ciudad, el Procurador General de la Ciudad es el abogado del Estado de la Ciudad. Es el que lleva todos los procesos judiciales de la ciudad y es el que dictamina en el control de legalidad. Así que cada acto de gobierno tiene que tener un dictamen legal y ese dictamen lo hace la Procuración. Se confunde a veces porque el Procurador General es el símil del Procurador del Tesoro de la Nación, ¿no? Es como sería el barra del Gobierno Nacional. Se confunde porque en muchos lugares la Procuración es el fiscal y el fiscal general de la ciudad. Los que llevan la investigación es la Fiscalía General de la ciudad. Sí. O sea, ustedes... Está bien. Ustedes asesoran, digamos, al gobierno de la ciudad en las cuestiones que hacen a las cuestiones de legalidad. Exactamente. Nosotros intervenimos si hubiera alguna denuncia, casi interviene de oficio. Bueno, pero usted entiende que el problema no es de Jorge Macri, sino de la nación. No, el problema... lo que entiendo, el problema lo tiene la ciudad y lo tienen los argentinos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y Jorge Macri lo tiene en el sentido de que los detenidos están en las alcaldías y ha tomado la ciudad un montón de medidas para poder... Sí, construir containers que tampoco es que son de lo más seguro ni están muy contentos los barrios que reciben esos containers. No, tampoco están... Por eso son todas medidas paliativas que se van tomando producto de esta situación. Ahora entró en un canal de diálogo con el gobierno nacional para ver si resolvían esta situación y se le pasa al sistema federal, un traspaso sería del sistema federal al ámbito de la ciudad no tiene ni una sola cárcel. ¿La cárcel de Devotos del sistema penitenciario federal?
Sí, exactamente, del sistema federal. Y la ciudad no cárcel de tiene Devoto la querían cambiar porque además ahora Devoto se ha vuelto un barrio muy cotizado en términos de los desarrollos inmobiliarios. Querían cambiar la cárcel de Devoto con un negocio inmobiliario con la construcción de una cárcel en la provincia de Buenos Aires. Exacto, sí, que se frenó eso, se frenó y ahora se volvió a retomar ¿Cómo? Y ahora el gobierno de la ciudad volvió a retomar la obra. ¿Cómo era? Entonces, ¿qué obra? La obra de la cárcel nueva. ¿Qué es dónde? Es en la provincia de Buenos Aires, en Marcos Paz. ¿Y lo construye? ¿La ciudad está construyendo una cárcel en Marcos Paz? Sí, la ciudad está financiando la construcción y la obra, está haciendo la obra. De hecho, encaró una nueva licitación el gobierno. Y lo que se estaba negociando era vender los terrenos. En su momento la conversación fue entre el ministro Garabano, y el gobierno de la ciudad, cuando estaba Horacio Rodríguez Larreta, para ceder esos. La ciudad financiaba la construcción de la cárcel y se vendían esos terrenos de la cárcel de Caseros. De Devoto. De Devoto, digo. Sí. De Devoto. Y con eso se financiaba todas las obras de crecimiento del sistema penitenciario federal. Nadie quiere una cárcel cerca tampoco, ¿no? Hace rato que viene también el reclamo de los vecinos de Devoto para sacar la cárcel de ahí. Sí, pero también de acuerdo al modelo que uno tiene penitenciario. La verdad, la gente está acostumbrada a que tenemos grandes establecimientos penitenciarios y eso por ahí también incomoda mucho más. Por ahí hay que pensar en un modelo penitenciario distinto, ¿no? Si uno va a encarar un sistema penitenciario, tiene que encararlo desde otro lugar, no solamente desde la detención, sino desde la resocialización. Acá el centro de lo que tiene que hacer el sistema penitenciario es lograr, en definitiva, que las personas que delinquen cumplan con la condena, pero también tengan la posibilidad de tener una oportunidad en la vida de actuar distinto, ¿no? Martín Ocampo, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, No, gracias a usted por llamar. Hasta luego. Bueno, va levantando temperatura la pelea entre nación y ciudad, ¿no? A niveles bastante inesperados, bastante rápido se está dando esta dinámica. Sí, vos fíjate el detalle de Patricia Bullrich cuando en su gestión anterior aceptaba, ahora no acepta, nos hace lo mismo que el kirchnerismo. Sí, y mañana va a anunciar Jorge Macri que va a elecciones desdobladas en la Ciudad de Buenos Aires. Se conoció ahora la novedad de que hay un cuarto de los presos que fue reapresado. Los 17 dicen que es el que tenía las acusaciones más graves por un intento o tentativa de homicidio. Se llama Matías Petrarca. Fue apresado por la Policía Federal en Villa Lynch. Uno de los 17 escapados fue recapturado, dice, por la División de Búsqueda de Prófugos. Petrarca se fue a bailar a una discoteca y lo posteó en redes sociales. Los investigadores vieron la publicación, o sea que él mismo puso a los investigadores sobre la pista de donde estaba, ¿no? Lo capturaron en el domicilio en el que se encontraban, fue trasladado hoy a la mañana de vuelta a una celda porteña. 8:55 de la mañana. Rolo. No sé si vos viste la primera temporada, pero te digo que hoy